Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidas y venidos a la presentación actual, donde lo que quería estudiar es un poquito la ecuación x de n más 1 es r por xn por 1 menos xn, donde, bueno, acá representa cada cosa que está acá abajo, esos valores, ¿no? Dice, esa ecuación es conocida como la ecuación de la aplicación logística o mapa logístico. Esta ecuación se caracteriza en el estudio de sistemas dinámicos y modelado de poblaciones para representar el crecimiento de una población en función del tiempo de una variable discreta n. Aquí hay algunas interpretaciones clave, ¿sí? Variable discreta n, ¿no? Fíjense que directamente n no aparece en ningún lado, salvo como subíndice de las otras variables. Xn representa la población o el valor de una población en el momento n. X de n más 1 es el valor de la población o la variable en el siguiente paso o momento n más 1. R es un parámetro que controla la tasa de crecimiento y puede variar entre 0 y 4. El valor de R es crucial para determinar el comportamiento del sistema. Es tasa de crecimiento. Supongamos que nosotros decimos, bueno, en un estudio bien hecho con estadística y todo, nos da que por año la población de conejos se duplica, ¿no? Entonces yo diría, bueno, si se duplica, podríamos pensar en esta ecuación misma para calcular n. Si acá reemplazamos, digamos, el periodo 1 menos otra cuestión para tener en cuenta acá, xn o xn más 1 no es exactamente la población, es la población normalizada. Y esa población normalizada significa que es el valor de xn dividido el valor máximo esperable de esa población. No sé, es decir, en las condiciones que se puede dar esa población máxima. Por ejemplo, si yo tengo un campo y tengo en el momento n, es decir, largo en 0, x de 0, que tengo, no sé, 100 conejos y veo que el campo, por estudios de campos similares y eso, sé que en esas condiciones del campo puedo tener 300 conejos, el xn no es ni 100 ni 300, es 1 de 100 dividido 300, es decir, sería 0,33, ¿sí? Que reemplazaría acá y acá. Y el valor que nos va a dar en la ecuación, de acuerdo a la rapidez de crecimiento, es también un valor, una ratio, es decir, es también un cociente entre lo que nos daría en n más 1 y eso está dividido por el valor máximo de lo que se espera de esa población. Es simplemente para interpretar los resultados, porque si acá pongo xn 1.000.000 y 1 menos 1.000.000, digamos, pesa menos 1.000.000, ¿cierto? Entonces no es ese xn el que estamos poniendo acá. Estamos poniendo acá un valor normalizado que va entre 0 y 1. 0 es el mínimo y 1 es el máximo. Obviamente en los casos extremos se toca y ahí va a tender a 0, pero no importa. Es posible entre 0 y 1. Después el xn más 1 es un valor de la población o variable en el momento n más 1. R es entre 0 y 4, que son para los casos que tienen, digamos, algún asidero con la realidad. En realidad esta fórmula es un poco empírica, es una fórmula empírica que se dieron cuenta que en muchos casos de la naturaleza funciona y esa, digamos, realidad está entre 0 y 4.
Ahora, después hay que ver bien, porque ese ratio es fundamental para hacer una buena predicción, y en general esta ecuación se usa para hacer predicciones a largo plazo, no a corto plazo, no es para un periodo n de n más 1 para mañana, es decir, es de un periodo que puede abarcar, por ejemplo, muchos años, largando de un año cero, ¿no? Eh, el término 1 menos xn se utiliza para representar la limitación del crecimiento debido a la competencia o recursos finitos, ya que impide que la población alcance valores por encima del 1. Bueno, acá le hago una serie de, de consultas, también consulto algo descolgado con esto, porque no es descolgado, pero venía al hecho de que cuando se empiezan a bifurcar, digamos, las posibilidades, si el R es mayor sobre todo que 2,7, que 3, ya incluso se empiezan a bifurcar las posibilidades. Después vamos a explicar eso. Y ahí surge una constante que se llama Feigenbaum, que se dio cuenta que ese valor es una constante universal que vale algo así, el cociente entre las frecuencias en que se produce esas bifurcaciones, tiene un valor de 4,66 no sé cuánto, y es una constante universal descubierta, no se sabe bien, acá está el valor, no se sabe bien para qué sirve o por qué ese número, ¿no? Pero es constante, se descubrió y bueno, se usa. Acá le pido que grafique para un caso particular usando 3,7, un valor de una razón de, digamos, de un crecimiento de 3,7, y lo que me hace la inteligencia artificial es tirarme un programita en Python para hacer 100 interacciones. Entonces lo que hicimos fue copiar esto y pegarlo y ejecutarlo en Python, ¿cierto? Lo voy a copiar así tal cual como está. Es este, pero a este le agregué algunas cositas más porque quería probar la parte lineal, ¿no? Porque en realidad cuando uno tiene una tasa de crecimiento R, lo que supone es algo lineal a través del tiempo. Es decir, si del año pasado a este año dupliqué, por ejemplo, la cantidad de conejos, digamos que yo espero que el año que viene duplique esa misma cantidad. Entonces es como que va a tener un crecimiento muy rápido. Y este modelo de crecimiento nos dice otra cosa, es decir, que, que es un poco más pesimista, más ajustado a la realidad, y que lo han constatado y funciona bastante bien, ¿no? Guardar como 1.pi, ¿sí? Y lo ejecutamos al 1.pi, Python 1.pi, y me va a graficar el modelo. Bueno, ya en este valor de la razón de cambio, digamos, fíjense que empieza a oscilar entre varios valores, es decir, si largué con 0.5 que tenía, al siguiente periodo vale más que 0.9, es decir, creció un montón, pero al otro me baja, es decir, la población va a ser menor, y ya después empieza a oscilar entre estos valores, ¿sí? Y eso está debido básicamente a esta gran tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento muy alta, ¿está bien? Entonces, básicamente por eso. Entonces, es fundamental el hecho de elegir correctamente la tasa de crecimiento y también el valor, la tasa de crecimiento que dijimos que es esto,
y también el valor de la muestra inicial, ¿no? El valor inicial donde despega. Entonces, para esta tasa ya de crecimiento es como que empieza a oscilar. Si le probamos, por ejemplo, un valor de 2,3, control G salvamos y volvemos a correr esto, fíjense cómo variando el parámetro ese de la tasa de crecimiento cambia totalmente. Y acá lo que nos dice es decir, larga en 0,5, en el primer periodo ya cambia a 0,6 y va a ser su máximo, y después ya baja y es como que se estabiliza en un valor de 0,565, ¿no? Entonces es como que, digamos, uno espera que si las condiciones son las que fueron definidas originalmente cuando se calculó la tasa de crecimiento y persiste eso en el tiempo, tener estos resultados. Entonces es súper clave tener una tasa de crecimiento súper perfecta para hacer estas inferencias, ¿no? Porque si no, da cualquier cosa el estudio. Interacciones, bueno, podemos ponerle menos para quizás verlo un poco mejor. 10 interacciones, control G. Cerramos esto, lo que estamos haciendo es poner hasta acá de interacciones porque ya vemos que pasa bastante estable. Y bueno, ven que sale de 0,5, pasa a 0,575, baja a 0,563 y después como que se estabiliza a 0,565. Entonces esperar que con estos valores, digamos que se estabilice en este 0,565. Ahora fíjense que esto nos dice muchas cosas, ¿no? Es decir, empecé en 0,5. Ahora, ¿qué pasa si empiezo en un valor de que la población inicial con respecto a la total que puede tener el sistema es más alta? Por ejemplo, que sea 0,9. Veamos el efecto que causa. Si esto en vez de ser 0,5 es 0,9, y lo corro el programita, fíjense, larga en 0,9, pero al siguiente periodo se me fue a 0,2, después a 0,37, después va recuperando y recupera en 0,56 más o menos, pero al cabo de 4 periodos, que si mi periodo en el que calculé ese ratio era de un año, estos serían, al cabo de 4 años, recién recupero el máximo valor que va a tener, que es mucho menos que lo que tenía cuando logré. Esto te hace pensar, por ejemplo, para el tema de un negocio también, ¿no? Es decir, si meto muchas fichas en un negocio, ya quizás saturando el mercado y esperando que eso me explote más, y lo más probable es que pierda plata y pierda violentamente plata, ¿no? Porque no voy a llegar a las poblaciones o no voy a llegar a los valores que invertí originalmente. Entonces, esto está bueno para esas predicciones a largo plazo, eh, pero es fundamental el tema de elegir correctamente el R y también de saber cuál es digamos, el total de largada del total que se puede tener de esa población, ¿no? Esos son valores súper clave para ver si me conviene hacer eso o no me conviene. Y como digo, en estudios de poblaciones de animales y de esas cosas funciona bastante bien. No sé cómo se adecuaría al sistema de bolsas o de inversiones, porque en realidad si las condiciones del R cambian porque sale una nueva ley, por ejemplo, para las inversiones, y bueno, ya nos cambia totalmente la ecuación con la que estamos trabajando, entonces las condiciones de la ecuación, así que no van a ser válidas.
Eh, pero esto te da una idea en el tema de, de poblaciones. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles. Digamos, está bueno para ver cómo la matemática también nos ayuda o ayuda a los científicos en el día a día, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, es una ecuación bastante sencilla. Simplemente tienen que saber de dónde tomarían los valores, los datos. Entonces, R es la tasa de crecimiento que tiene que estar calculada para un periodo que va saltando discreto de n en n, ¿sí? Es decir, acá pasas de n a n más 1 y ahí te da el R. Porque si lo haces en periodo más corto y eso tenés que también adecuar esa tasa de crecimiento o más largo, ¿no? Lo cual puede llevar también errores. Dice también el comportamiento, dice el mapa logístico, que es así como se llama esta ecuación, es interesante porque dependiendo del valor del parámetro R y las condiciones iniciales, el x0, puede mostrar una amplia variedad de comportamientos dinámicos. Algunas de las características notables incluyen comportamiento estable, que es lo que veíamos que se tranquiliza. Para ciertos valores de R, el sistema puede converger a un valor fijo, lo que representa un equilibrio estable en el que la población se estabiliza a lo largo del tiempo. Otra posibilidad es que aparezcan bifurcaciones. A medida que R aumenta, el sistema puede experimentar bifurcaciones, donde una población estable se divide en dos o más poblaciones estables, creando patrones periódicos en la dinámica, ¿sí? Que es un poco esto. Y el caos, en ciertos rangos de R, el sistema puede exhibir un comportamiento caótico, caracterizado por una sensibilidad extrema a las condiciones iniciales y una aparente falta de patrón. Y después, atractores extraños. En el caso del caos, el sistema puede tener atractores extraños, conjunto no periódico de los cuales la dinámica se encuentra confinada de manera impredecible. El mapa logístico es un ejemplo fundamental de un sistema dinámico, no lineal y caótico. Se ha utilizado en una variedad de campos, incluyendo la biología, la física, la economía y la teoría de sistemas complejos, para ilustrar conceptos de bifurcación, caos y comportamiento no lineal. Su simplicidad lo convierte en una herramienta poderosa para explorar fenómenos complejos en sistemas dinámicos. Bueno, y acá es de dónde sacamos la tasa, es decir, fui ajustando qué significaba ese modelo y cómo se manejaba, ¿sí? Acá la pregunta del cómo calcular el R es una forma. Es decir, está bueno para ser un poco pesimista, ¿no? Bueno, acá si uno toma esto como 100, ya el sistema acá en la inteligencia artificial lo hacía mal porque no lo normalizaba o sí tomaba la población total posible como la población inicial, entonces ahí el sistema iba a cero rápidamente, así que no, bueno, es lo que les expliqué cómo funciona. Así que bueno, esto me pareció bastante interesante, por eso se los quería compartir. Si les gustó, dedito para arriba, hasta la próxima, suscríbanse, pongan la campanita y nada, a disfrutar de la matemática.